El Banco Mundial publicó recientemente un informe muy interesante sobre la necesidad de aumentar la competencia en el área de América Latina y el Caribe y de esa manera pues estimular el ritmo de crecimiento de la economía. El Fondo Monetario Internacional también vino con un análisis a nivel global para de qué había que hacer para acelerar el ritmo de crecimiento, porque de lo contrario se observa cierto estancamiento del crecimiento. De hecho, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional establecen que en los próximos años habría una reducción de un punto porcentual completo en lo que es la tasa de crecimiento de largo plazo. Esa reducción de la tasa de crecimiento habría que revertirla con medidas, reformas que ayuden a aumentar el nivel de inversión, aumentar el nivel de inserción de mano de obra en el mercado de trabajo, pero además aumentar la productividad. Y en ese sentido, yo creo que son recomendaciones válidas las que hace el Fondo Monetario Internacional, así como también el Banco Mundial, para lograr que haya más inversión, que haya más empleo, que haya más aumento y uso de los recursos, tanto capital como mano de obra, de forma eficiente para que se eleve la productividad. Y ese aumento de la productividad pues favorecería el crecimiento de la economía. Aquí pues tenemos una nota que salió publicada en Diario Libre con relación al Banco Mundial y dice que la economía dominicana está bastante bien, que la economía está bastante bien y pronostica un crecimiento del 5.1%, un crecimiento para este año 2024 del 5.1%. A mí me da la impresión que ese crecimiento, que efectivamente, si usted lo ve, ha habido una mejora significativa desde mediados del año pasado, se ha estado acelerando el ritmo de crecimiento de la economía. Fíjense que llegó a estar moviéndose un promedio en la primera parte del año de 1.2% de crecimiento, muy por debajo de esta línea que es el crecimiento potencial de la economía dominicana, el 5%. Fíjense que después que se aplicó una política monetaria flexible, acomodaticia, expansiva, a partir de junio del año pasado, pues se comenzó a acelerar el ritmo de crecimiento de la economía y fíjense que ya a febrero tenemos un promedio, enero-febrero, de crecimiento del 5.4, es decir, está por encima de lo que es el crecimiento potencial del 5. De hecho, aquí febrero, en el mes de febrero fue 6.2 el crecimiento de la economía y eso obviamente que es algo muy positivo. Y pudiera uno pensar que efectivamente, como dice el Banco Mundial, la economía pudiera crecer 5.1% este año. Ahora, para eso cuando uno ve, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, vemos que el año pasado apenas crecimos 2.4% porque el sector construcción apenas creció 2.1%. El sector construcción, recuerden, que es el principal sector de la economía dominicana con un peso de alrededor de 15%. El año pasado fue 14.7%, pero tiene un peso regularmente de 15% del PIB. Y esto, obviamente, que si se tiene un crecimiento de apenas 2.1% el año pasado, pues es lógico que eso influya hacia la baja el crecimiento en la totalidad de la economía. Ahora, en lo que va de año, fíjense lo que ha sucedido con construcción, está creciendo 8.3. Y eso influye en que el promedio de enero a febrero del crecimiento sea 5.4. Claro, hay otros sectores que se han recuperado, como es manufactura local, que el año pasado, fíjense, manufactura local menos 1.5, ahora tenemos 4.5, manufactura local, el comercio ahora tenemos 6.7, el año pasado el comercio fue menos 0.4, es decir, que hay varios sectores que están recuperándose. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿y es posible que se mantenga ese ritmo de crecimiento? Por ejemplo, el sector de construcción, mire, iba a depender de lo que es la tasa de interés. Va a depender de la tasa de interés, va a depender de la política fiscal. El sector construcción está muy vinculado con la inversión pública también, porque hay cierta complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada. Y pues esto influirá sobre el crecimiento de toda la economía. Vamos a enfocarnos con el tema de la tasa de interés. Ya yo señalé en el segmento anterior que la tasa de interés en los Estados Unidos se va a mantener alta por más tiempo. Lo señalé que en el caso de los Estados Unidos la tasa de interés se va a mantener alta por más tiempo y esto es un mensaje claro de Jeremy Powell. Jeremy Powell ha estado señalando que el trabajo no está hecho y con estos indicadores que se están observando de tasa de inflación del 3.5%,
pues es lógico que no se vaya todavía a pensar en que habrá una reducción de la tasa de interés. De hecho, la probabilidad a junio, como le señalé en el segmento anterior, la probabilidad a junio de que haya una reducción de tasa de interés en los Estados Unidos es ahora apenas de 19% cuando estaba por encima de 50% hace unos días. En julio estaría en 42% cuando estaba por encima del 70%. Y ahora es septiembre la que sería la probabilidad más alta de que efectivamente haya una reducción de la tasa de interés con un 64% de probabilidad de que eso ocurra en septiembre. Entonces, en el caso de la República Dominicana, ¿qué significa eso? Que es probable que el Banco Central no pueda reducir su tasa de interés. Es probable que el Banco Central de la República Dominicana tenga que mantener la tasa de interés de referencia en el 7%, porque es que la brecha que hay entre la tasa de interés de referencia de la República Dominicana y la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos influye muchísimo sobre el tipo de cambio. Y en ese sentido, si uno visualiza lo que ha estado sucediendo con el tipo de cambio recientemente, nos damos cuenta de que hay una tendencia depreciatoria del tipo de cambio y el Banco Central no va a querer eso. No va a querer eso porque eso influye sobre obviamente, sobre la tasa de inflación, que es el principal objetivo que tiene el Banco Central y es tratar de mantener la tasa de inflación dentro del rango meta, que él lo ha logrado, sin lugar a dudas. Pero el tipo de cambio, cuando uno lo ve, nos damos cuenta de que fíjense esa evolución. Esto, en la barra roja, lo que tenemos son momentos. Por ejemplo, este fue marzo del año 2020, se inyectó una gran cantidad de liquidez en la economía para enfrentar las consecuencias negativas de las medidas adoptadas para evitar la difusión del COVID. Y fíjense cómo el tipo de cambio se depreció violentamente, llegó hasta una tendencia del 14% de depreciación. Fíjense acá, fíjense en términos interanuales, fíjense acá, esta fue en mayo. Esto es mayo del año 2023. También se comenzó a aplicar una política monetaria muy expansiva, 190.000 millones de pesos y 150 puntos básicos de reducción de tasa de interés. Aquí fueron 210.000 millones de pesos de inyección de liquidez y 150 puntos básicos de reducción de liquidez. Y fíjense, fuertes incrementos. Esto ha llegado a estar en términos de mayo hasta marzo, una depreciación de más de un 8%. O sea que se ve claramente de que el tipo de cambio ha subido y también esto ha tenido un costo y es esa reducción de las reservas internacionales del Banco Central. Es decir, que fíjense cómo el Banco Central está tratando de evitar, inyectando reservas internacionales en la economía, tratar de evitar que haya una situación donde pues aumente el tipo de cambio más allá de lo que ellos consideran que sería adecuado para mantener estable la tasa de inflación. Recuerden que la tasa de inflación es el principal objetivo que ellos tienen y por eso obviamente que ellos se van a cuidar muchísimo de no bajar la tasa de interés. La tasa de interés de referencia no la van a bajar. Y eso por esto que está acá. Esta es una gráfica que ya se le he mostrado en diversas ocasiones. Es la gráfica donde se muestra la tasa de interés de política monetaria de República Dominicana desde el año 2005, diciembre, hasta el presente, y la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. Fíjense que el promedio de esa distancia es 4.5 puntos porcentuales. Hubo un pequeño periodo acá donde la distancia fue menor de 2 puntos porcentuales, pero fue breve. Lo normal es una distancia promedio de por encima del 4%. Fíjense acá, esto es 1.7%. 1.7 puntos porcentuales. 1.7 puntos porcentuales que ya lleva varios meses así. 1.7 puntos porcentuales, lo que le dice a usted que efectivamente está ante una situación, el Banco Central, de que no puede seguir bajando su tasa de interés, porque fíjense, miren esto, esta es la diferencia entre las dos tasas y fíjense cómo hay claramente una situación que es anómala, totalmente anómala. La tasa de interés en la República Dominicana de referencia está muy baja con relación a los Estados Unidos y por eso no pueden seguirla bajando. No pueden seguirla bajando y eso es lo que nos lleva a pensar en esto. Esto lo que nos lleva a pensar es que la tasa de interés, tanto activa como pasiva, van a subir. Esa tasa de interés activa y pasiva que estaría subiendo, pues es lo que va a impactar negativamente sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Va a impactar sobre el crecimiento
del sector construcción, y si impacta negativamente sobre el sector construcción el año 2024, deberíamos esperar una desaceleración de la economía dominicana. Y por eso, mi pronóstico es que en vez de crecer 5.1%, vamos a estar creciendo entre 4 y 4.5%. Eso que dice el Banco Central de que vamos a estar creciendo 5.5% es algo muy optimista. El 5.1% del Banco Mundial considero que también es muy optimista. Yo creo que vamos a estar creciendo entre el 4 y 4.5%, tomando en consideración lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con su política monetaria y la influencia que tiene esto sobre la economía de la República Dominicana a través de la condicionante que tiene el Banco Central con relación a la tasa de interés de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.